ahora que ya hemos visto un poco cómo surge, cómo se usa, cómo eran, pues, bueno, en comparación con sus rivales y demás, me gustaría pasar al punto, aunque ya lo acabamos de comentar un poco, pero por seguir un orden, pues eso, ¿no? ¿Cómo fue la puesta en acción del T-34, ¿no? Aquí en este canal, precisamente contigo, hablamos sobre cómo fue la puesta en acción del Tiger por primera vez y del Panther en Kursk, pero el T-34 aparece, ¿no? Durante la operación Barbarroja y pues supone una auténtica pesadilla, ¿no? También junto con el KV-1, que bueno, hay pues muchas anécdotas que no son anécdotas, o sea, son combates importantes, como esta del KV-1 que se pone pues la retaguardia de creo que es la sexta división Panzer de Raus y bueno, y hace auténticos estragos, ¿no? O sea, ¿cómo fue Tienes, para ti tienes un este vídeo, me acontecimiento? parece. Tú Sí, tienes sí, un tengo un vídeo vídeo. sobre Sí, sí, sí. Son esas cosas que, si un solo vehículo desarticula una planificación que engranaba con otras planificaciones, digamos, un solo vehículo. Digamos, eso es táctica, estrategia, suerte, todo lo que tú quieras, pero después se glosan eh, la esquina de Barkman, no sé si la conoces, un Pantera en la batalla de Normandía, que se Ah, averió, se quedó debajo de un roble, creo recordar, y también fue machacando. Estamos en los mismos niveles, o el Tiger de Big Man en Villiers de Bocage, digamos, un único vehículo, una única tripulación, consiguen doblegar o frenar. Eso es, eso solo se puede hacer con una tripulación concienciada y con un arma, con un vehículo que valga la pena. Digamos, un KV-1 en ese momento era superior a lo que podían presentarle en cuanto a unidades Panzer. Claro, después vienen un cañón de campaña, pues sí, los revientas. O si vienen los ingenieros, claro, tienen muchos ángulos muertos, pues te acercas y los revientas. Con los T-34 pasó algo similar. Al principio, en los primeros meses de la guerra, el T-34 pasa totalmente desapercibido ujú. para, los, para los alemanes. Sí, algunos comentaban, ¿no?, que cuánto costó, ¿no?, destruir aquel carro de combate que le disparamos y los proyectiles rebotaban y tal, pero bueno, entraban, salían de la batalla, pero sí, ya después, pero claro, es a posteriori. A posteriori, los investigadores de la posguerra empiezan a investigar, empiezan a tirar de historias de unidades, y entonces sí, pues en tal, una semana se enfrentaron a uno y le dispararon con todo lo que tenían y nada, y al final el carro de combate continúa adelante y aplasta el cañón anticarro. Posiblemente lo aplastó porque ya se quedó sin proyectiles, porque ese fue el problema de los 34, que fueron mandados al frente a veces con la mitad de proyectiles Sí. o con una docena de proyectiles encima. ¿Por qué? Porque era todo. La producción empezó con lo que hemos comentado antes, en Ujú. septiembre del 39. Todo es muy precipitado. Fue todo, lo que te digo, fue todo muy afortunado, fue todo, le salió redondo a las tropas rusas. Digamos, si hubiese decidido Stalin o los líderes comunistas, no, pues vamos a ir a por hacer el proyecto A-32, aquel que comentábamos, la fusión del Panzer III. Alemania posiblemente, no digo que hubiese ganado Barbarroja, pero bueno, hubiesen salido totalmente las cosas diferentes. Pero no, tuvieron la fortuna, se conjugaron los elementos de una manera y al final pasó lo que pasó. Verdaderamente la presencia del T-34, los alemanes no la piensan notar, no la empiezan a notar en lo que representa como vehículo de combate hasta la ofensiva Tifón, Ujú. en octubre, noviembre del 41. En ese momento, las unidades Panzer están se han venido abajo, no queda nada. Logísticamente, el sistema logístico alemán ha colapsado, las grandes cantidades de pérdidas que hay, quedan las unidades, las divisiones Panzer se cuentan en docenas, los Panzer que tienen en servicio. Eh, y por su parte, los rusos también han tenido muchísimas pérdidas, han desaparecido, los cuerpos mecanizados han desaparecido totalmente, están
están intentando sacar tropa, organizar, están parcheando. Las unidades más grandes que hay son o regimientos o brigadas de carros, son todas independientes, con restos de aquí, restos de allí. Perdón. A veces con tripulantes que han recibido una formación mínima. Muchas veces se cogían conductores de tractores que no habían recibido formación militar y se les daba, porque sabían conducir básicamente, porque no hay que olvidar que la sociedad rusa era una sociedad eminentemente agrícola, no era una sociedad tan desarrollada como podía ser las occidentales, donde el acceso al carnet de conducir no era tan alto como lo que hay actualmente, pero bueno, el carnet de conducir pues era más o menos habitual entre la población civil, con lo cual tenías un pool, tenías un grupo de conductores profesionales, ya fuesen de camiones, ya fuesen de maquinaria, que podías asimilar como tropa especializada. En Rusia no, en Rusia ese único grupo eran los conductores de los tractores de las granjas colectivizadas, los kolhoes. Entonces muchos de estos se cogieron y se les mandó como conductores de 34. Posteriormente serán trabajadores de las propias factorías, que se cojan y se manden al frente para intentar parchearlo lo máximo posible. Entonces, a finales de octubre-noviembre del 41, tenemos unidades pequeñas, brigadas, regimientos de carros de combate, que sí que están equipados con T-34, a lo mejor 20, 30 T-34, T-70, algún KV, pero claro, estamos hablando de unidades de 30 o 40 vehículos. ¿Qué dices tú? Hombre, es que eso es un batallón. Sí, pero es que las unidades Panzer, como he dicho, las unidades Panzer a lo mejor solo tenían 30 Panzer o 4 Panzer en servicio. Es decir, casi se estaban equiparando y a más el T-34 era mejor al Panzer II o Panzer III o el Panzer 38 checo que te podía presentar la unidad alemana. Con lo cual ahí sí que los alemanes, en ese último intento para avanzar a Moscú, es cuando descubren la verdadera dureza de las unidades del T-34. Y es cuando se produce el Guderian entra en pánico. Guderian no puede avanzar sobre Moscú, empieza a nevar, se produce la batalla de Mesex, en la cual una unidad de 34 detiene totalmente el avance de la división Panzer que va sobre Moscú, la lamina, la división Panzer, y los 74 entran y salen. Empiezan a surgir las primeras figuras, los primeros tanquistas, los primeros ases rusos de las unidades Panzer, acorazadas. Casi todos son a nivel póstumo, es decir, son todos ases porque combaten hasta que la palman. Ya empieza a crearse unos elementos que irán desarrollándose e irán todos convergiendo en el hecho de que las unidades, la Panzerwaffen, sea superada por las unidades acorazadas. También es un momento en el cual los rusos están probando su nueva doctrina, la doctrina de batalla profunda, utilizando para ella los Panzer III. En la batalla de Mesex, al final de octubre, Lavrinenko, con la cuarta, es que no se me ha ido, es la cuarta brigada de la Guardia, de carros de la Guardia, es la primera unidad del Ejército Rojo en recibir el título de la Guardia, que es un título zarista, digamos. Esto también es muy interesante, digamos. Los líderes comunistas, cuando ven que están a punto de perder, vuelven a tirar de títulos burgueses, capitalistas, todo lo que habían, por lo que habían luchado y habían hecho la revolución, lo extraen. Y para mí es muy interesante, es sintomático que la primera unidad que recibe este título, que después se generalizará y que lo que marca es una excelencia de combate, sea una unidad acorazada y equipada con T-34, a las órdenes del teniente coronel Katukov. Sí. Bueno, no, que iba a hacer un pequeño inciso que digo, salvando todas las distancias, evidentemente, y no se puede comparar,
pero por lo que comentan, ¿no? Que en estas primeras fases de la campaña, en el que recordemos que Alemania, pues, bueno, a pesar de que se encontró con algún KV-1, T-34 aislado y demás, no es que le diese igual, pero en el fondo tenían esa mentalidad de que iban a terminar la guerra en un par de semanas y bueno, pasó un poco como cuando los aliados vieron al Tiger, que dijeron, bueno, este tanque es superior al nuestro, pero no van a ser capaces de producir muchas unidades, por lo cual, pues bueno, es un problema sí, pero no nos importa porque vamos a ganar, ¿no? Y no van a producir mucho. Sin embargo, los alemanes, como finalmente no van a poder cumplir su objetivo de rendir a la Unión Soviética antes de que llegue el invierno del 41, ya no vamos a ir a una guerra de desgaste, a una guerra más larga, en la que en este caso sí, los soviéticos van a ser capaces de ir aumentando la producción a un ritmo muy elevado a partir de 1942, que va a tener su detonante ya con las ofensivas de noviembre del 42, ¿no? En Marte, en Stalingrado y tal, donde se ve que tiene muchísimo material, más aparte también, aunque, bueno, aunque no sea tan significativo, pero llegan también un par de miles de Sherman de Estados Unidos, que oye, pues todo suma, pero es muy llamativo es muy llamativo como a veces pues la historia de un lado y de otro se parece tanto, ¿no? Porque luego también la respuesta alemana, que ya, bueno, me quería meter en esto también, la respuesta alemana al T-34, aquí surgen dos cosas, ¿no? Y precisamente ayer que visitamos la base del Goloso, nos lo decía un teniente coronel que nos hizo de guía. Claro, los alemanes no le queda otra que ir, por así decirlo, modificando sus carros de combate que ya tiene hecho, el Panzer 3, el Panzer 4, ir actualizando, ir mejorando para que sea capaz de enfrentarse al T-34. Pero claro, eso al final es un lastre el ir actualizando un vehículo que ya tienes hecho porque tiene unas limitaciones que tú no puedes aumentar mucho porque luego le pasa lo que has comentado tú del T-34, que se va actualizando, pero luego va a ser un lastre para el propio carro de combate porque va perdiendo pues una serie de ventajas que tenía antes. Entonces, claro, se tiene que fabricar un nuevo modelo, pero para fabricar ese nuevo modelo se necesita tiempo y se necesita paralizar la producción de un carro para producir otro. Pero claro, tampoco se puede hacer eso porque necesitas material continuamente en el campo de batalla. Entonces, va a ser, va a ser un auténtico quebradero de cabeza esta situación a finales del 41 para los alemanes, porque a ver lo que haces. No, no, es que lo has presentado, lo has descrito de manera muy bien. Es eso, digamos, ese dilema, es eso, lo que estabas viendo, ese quebradero de cabeza que decías tú, ese dilema es al que se enfrentan los alemanes. Digamos, ellos han perdido, les guste o no, esa victoria rápida en el 41 han perdido y ahora entran en una nueva etapa, en una faceta que es de desgaste, que es lo que querían evitar a cualquier costa. ¿Por qué? Porque no querían modificar. Digamos, a veces he comentado hablando de los pozos, ¿por qué que Rusia, que Alemania conquistase o no los pozos petrolíferos de Bakú hizo que perdiesen la guerra? No, lo que hizo es que tuviese que crear una planificación paralela. Y eso se requiere tiempo. Y ese tiempo lo ganas en combate, con una modalidad, con unos vehículos, con unas tropas de las cuales ya no son las mejores. Es evidente que la planificación del 41 con la que fueron a la guerra, en el 41 los alemanes a Rusia, requerían los pozos de petróleo de Bakú y requerían las zonas minerales del Donbass y los cereales de Ucrania para la planificación del 41. Al no conseguir esos objetivos, aplican el tiempo que ganan sus tropas en el frente para implementar otros planes. Empiezan a crear combustible sintético, empiezan a utilizar otras modalidades de producción, vehículos o armas con menos piezas, empiezan a implementar otras medidas, pero se necesita tiempo. Y sobre todo, deuda, van creando deuda, Producto Interior Bruto. En ese momento no les importaba, porque ellos pensaban que la deuda quedaría saldada una vez que invadiesen Rusia y
se quedasen con todos sus recursos, ¿vale? El tema de la economía en las guerras modernas es muy importante, es algo que no lo pensamos, pero todo cuesta, digamos. Napoleón lo decía, las guerras, si quieres ganar una guerra necesitas 3 cosas, dinero, dinero y más dinero. Pues lo mismo, hoy es lo mismo. La deuda pública, la deuda, el Producto Interior Bruto, todo eso es tanto en el caso de Alemán y en el caso ruso. Alemania perdió la Gran Guerra y ya vimos lo que pasó con su deuda. Se fueron al crack del 29 y apareció el nazismo. En Rusia ya sabemos lo que pasó también, el final de la Guerra Fría. Parece que voy saltando de un lado a otro, pero voy siguiendo el tema económico, digamos. Es esencial el hecho de que al perder Barbarroja, aparecer Tifón, los alemanes en el 41 tienen que replantear. Y en ese momento, en el 42, ya no son el mejor ejército. Siguen dominando Rusia, evidentemente. Ahí está Falblau, que casi consiguen, casi. Pero claro, ya no es una ofensiva total como fue Barbarroja, es una ofensiva limitada a la zona meridional de Rusia, manteniendo el frente centro y el frente norte a baja velocidad, sin gastar mucho. ¿Por qué? Porque no tenían suficientes recursos para hacer una ofensiva total, que hubiese sido lo idóneo, porque así hubiesen llevado también al extremo los recursos rusos, que en ese momento, en el 42, tampoco eran tan altos. Como dije antes, los líderes comunistas, los líderes rusos, fueron capaces de arrastrar a los alemanes hacia una guerra de desgaste que era conveniente para Rusia y perjudicaba profundamente a Alemania. Y eso los alemanes intentaron conseguirlo, pero no lo consiguieron básicamente porque su manera de producir, y ahora es donde entro con los 34 y el Panzer, era totalmente diferente. El T-34 es un vehículo para construir grandes cantidades. Ahí están las cifras. 40.000 T-34, 76 construidos, más 20.000 T-34, 85 durante la guerra. Me parece que durante la Guerra Fría el T-34-85 es el vehículo, el carro de combate más construido de la Guerra Fría, con 60.000 vehículos. Estamos hablando de cifras que son brutales. En el lado alemán tenemos el Tiger 1, 1.500, 1.400 vehículos, 1.500 vehículos en toda la guerra. Del Tiger 2, 450, 460. Del Pantera, 6.000. Y vamos sumando, digamos, son cifras muy pequeñas. ¿Por qué? Porque la manera de fabricar era totalmente diferente, era calidad. Un Panzer 4 costaba 6 veces más que un Panzer, que un T-34. Claro, es que por el precio de uno, los rusos construían 6. Y ya lo tienes, la diferencia. Y esos pequeños márgenes fueron los que aprovecharon el gobierno de Stalin, poniendo hombres sobre el campo de terreno, sobre el campo de batalla. Pongo a mi población, la sacrifico para ganar tiempo. Que después, saltando, es lo mismo que hizo Hitler al final de la guerra, mandando a las juventudes hitlerianas o a los jubilados de la Volkssturm al campo de batalla. Pongo a mi población para ganar tiempo. Al final los dos regímenes son lo mismo, coinciden. La respuesta alemana al T-34 fue la versión alemana del T-34, el Pantera. Cuando en el 41, a final del 41, el general Guderian descubre el T-34, que le bloquea su acceso, su avance, llama a Berlín. Y de Berlín mandan a una comisión de ingenieros para que evalúen sobre el terreno ese carro de combate que es invencible. Y realmente, tras estudiarlo, se llevan uno a Alemania, lo estudian y dicen, pues sí, no tenemos nada parecido a esto. Entonces dan dos opciones a Hitler: o hacemos una copia o hacemos nuestra versión.
Stalin hubiese elegido hacer la copia. Hitler no. Hitler eligió hacer la versión alemana. Con lo cual necesitó un año, que es cuando el Pantera llega en el verano, en la batalla de Kursk, el verano del 43. Durante todo ese tiempo, la guerra en Rusia es un impasse. ¿Por qué? Porque tienes los mismos Panzer, los mismos modelos, me refiero, luchando contra los mismos modelos de carros de combate rusos, los 334, que ya han demostrado que son superiores a los Panzer. Para que los oyentes, en el 43 es un dato, porque me gusta hablar de tantos por cientos, porque unas cosas son las cifras, pero a ver, el dato de concierto, esa tasa porcentual en el 43, solo el 40% de los carros de combate que tenía Rusia eran Panzer III y Panzer IV, de último modelo. Un 2%, un 20% de todos los carros de combate que aún tenían servicio, Alemania en el año 43 eran Panzer II. El Panzer II en el año 43 estaba totalmente obsoleto. Y en el 41, si me apuras. Bueno, sí, si me apuras también, en el 41, si me apuras también. Pero claro, estamos hablando de que en el 43, a principios del 43, en la batalla de Kharkov, la recuperación de Kharkov, poco menos de la mitad de todo lo que tenían los alemanes en cuanto a unidades, a vehículos blindados, eran Panzer III y Panzer IV. El Panzer IV era el modelo G, si no recuerdo mal, con los Schützen laterales para evitar un poco, para intentar minimizar un poco el impacto de los proyectiles, porque claro, ya no se le podía meter más peso. Yo le podía seguir metiendo como los Panzer 4H, me parece, les metimos más peso, pero ¿qué haces? Aumentas el consumo y le bajas la velocidad. Un Pantera para recorrer 100 kilómetros consumía el doble de gasolina que un Panzer III para recorrer esos mismos 100 kilómetros. Ese era el despropósito alemán, digamos. Sí, es que el Pantera es mejor que el 34, sí, pero claro, ¿qué prefieres? ¿Tener un Pantera o tener 8 T-34? Claro. Bueno, aquí ya entramos en otros temas de si Alemania tenía la capacidad para formar en vez de una tripulación a 8. Me refiero si la producción fuese mayor. El tema se bifurca, el tema se abre, el árbol se abre. ¿Por qué? Porque el tema es muy complejo, pero el tema es complejo porque al principio el planteamiento ya era deficitario, ya había un error, digamos. El hecho de intentar entrar en Rusia y acabar con ella en 5, 7 semanas fue lo que produjo. La derivada es esto. Y en el 42 ellos tienen el problema, Alemania, el alto mando alemán, tienen el problema sobre la mesa. ¿Cómo continuamos? No, un pequeño inciso, que esto es especulación y si el chat también quiere poner su opinión, hay una reunión, creo que es en febrero de 1942, entre Fritz Todt, el ministro de Armamento alemán, en el que, pues recordemos, febrero del 42, en el que después de todo lo que ha pasado, después de la contraofensiva soviética y tal, pues le dice abiertamente a Hitler que la guerra no se puede ganar. O sea, que la futura guerra de desgaste, él, como ministro de Armamento y Producción Bélica, no se puede ganar. Entonces, esto ya es especulación. Algún día me gustaría hacer un vídeo sobre el asunto en el que precisamente después de esa reunión, Todd coge un avión y el avión se estrella y muere. Sí, entonces, Albert Speer precisamente ya estaba allí en el cuartel preparado para que unas horas más tarde de fallecer Todd y dejar su cargo vacante, pues ya Albert Speer ya le van a dar su cargo. Entonces, en cualquier caso, fuese un asesinato o no, pero bueno, lo que está claro que ya se vio desde esa fecha tan temprana que Alemania no podía igualar esa producción, esa alta producción soviética, y mira que Speer más o menos consiguió una cifra muy aceptable y creo que fue septiembre
del 44, momento en el que Alemania ya estaba totalmente bombardeada y demás, cuando consigue su pico más alto de producción, ¿eh? O sea, es impresionante. No, es muy interesante, porque Todd, el ministro, organización Todd, la construcción del muro del Atlántico, efectivamente. Bueno, el tema de la aviación, sí, es ironía. Te he visto ahí cómo te brillaban los ojos con algo de ironía. Piensa que en aquel momento la aviación era muy peligrosa, sobre todo si eras un contrincante político, y si no, que se lo digan al general Sanjurjo y a Mola y a todos los generales de la Guerra Civil Española, que tuvieron muy mala suerte todos con los aviones. Muy malos, los aviones son muy malos, sobre todo si tienes contrincante. Sí, es peligroso, mejor coger el AVE en todo caso. Pero sí, el tema, una vez desaparece la figura de Todd, al poco de estar Speer en su nuevo despacho, al mes, con los mismos datos que manejó Todd, que le dijo a Hitler, oye, no podemos ganar, con lo que tenemos ahora no podemos, Speer presenta un proyecto, un desarrollo, un plan, que es el plan Adolf Hitler de producción de carros de combate, por el cual se compromete con Hitler de que a finales del 43 será capaz las industrias alemanas serán capaces de producir 1.100 carros de combate, y a finales del 44 mensuales, 1.100 carros de combate mensuales a finales del 43, y a final del 44 serán 2.000 carros de combate mensuales, con lo cual estarían superando la producción mensual de T-34 alcanzadas por la industria rusa, que fue de un pico máximo en el 43, creo, de 1.450 y pico T-34 en un mes. Los alemanes sabían perfectamente cuáles eran las cifras de producción rusas y sabían perfectamente que no podían competir con eso. En el 42, a final del 42, en el frente del este, los alemanes perdieron, lo digo de cabeza, creo que fueron 1.450 destrucciones totales de carros de combate de todos los modelos, 1.450, ¿vale? Y recibieron, no, perdón, perdieron 1.350 y recibieron 1.450 y pico para compensarlo. Digamos, el aumento real de la potencia de combate Panzer en el 42 en el frente del este fue de 105, 106 Panzer. Se cubrieron pérdidas y llegaron una centena más a repartir en 2.000 kilómetros de frente. Con esas cifras, con ese ritmo, no se podía mantener una guerra ofensiva como era la que pedía. Lo que demuestra que el planteamiento de desgaste soviético de fabricación masiva de T-34 era la correcta. Que los alemanes se equivocaron en su planteamiento industrial, me estoy refiriendo, que tiene una dimensión militar, evidentemente, pero el planteamiento como proyecto industrial para ir a la guerra, la alemana falló. Y aquí es donde entra la importancia de T-34 como vehículo. Por eso titulo el libro El tanque de la victoria, porque fue el que le dio la victoria al ejército ruso. Fue capaz de derrotar a la Wehrmacht. Que de hecho tú en tu libro también este porcentaje que acabas de dar también lo das con respecto al bando soviético, en el que dice, bueno, al inicio de, me lo invento, ¿vale? Al inicio de 1942 los soviéticos tenían tantos tanques, ¿vale? Pero es que en ese año los alemanes destruyen más carros de combate soviéticos de los que tenían inicialmente, y al final terminan el año los soviéticos con muchísimos más, a pesar de haberlos perdido todo, con muchos más de lo que tenían al inicio de ese año. Entonces, claro, así sí se puede hacer esta guerra de desgaste como hicieron los soviéticos. O sea, si no... ¿Deseas saber más? Tiene este vídeo completo junto con muchos otros en nuestro canal principal de YouTube, Historias bélicas que merecen ser contadas.